Bienvenidos al informativo de Magnífica TV, dedicado a ofrecerte las noticias más relevantes de la Iglesia. Hoy es miércoles 30 de diciembre de 2020 y estos son nuestros titulares. El Vaticano ha aprobado el uso de vacunas que no tengan su origen en células procedentes de fetos. Las que tengan ese origen solo podrán usarse cuando sea inevitable. El Papa ha dirigido su tradicional mensaje navideño a la Curia Vaticana. Ha insistido en la necesidad de evitar los conflictos y en ver lo positivo de las crisis. El Vaticano transfirió 1.700 millones de dólares a Australia desde 2014. Aún no se sabe el destino de ese dinero, pero no fue para ayudar a la Iglesia de ese país. El Papa se ha hecho un PCR para saber si tiene COVID, tras dar positivo 2 cardenales de la Curia que están en estrecho contacto con él. Las vacunas que no tengan su origen en fetos humanos podrán usarse sin problemas morales. Las otras deben ser rechazadas, salvo en el caso de que no haya otra vacuna. Una nota de la Congregación para la Doctrina de la Fe, aprobada por el Papa Francisco, da luz verde solo en casos extremos a las vacunas producidas con líneas celulares de 2 fetos abortados en la década de 1960. En el caso de la actual pandemia, todas las vacunas reconocidas como clínicamente seguras y eficaces pueden utilizarse con la certeza de que el recurso a esas vacunas no significa una cooperación formal con el aborto del que se derivaron las células de las que se produjeron las vacunas, afirma el documento vaticano. Sobre esta cuestión ya hubo 2 pronunciamientos en el mismo sentido, el de la Pontificia Academia para la Vida en 2005 y el de Doctrina de la Fe en 2008, a propósito de la vacuna para la rubeola. Para el Vaticano, cuando no estén disponibles vacunas éticamente irreprochables, es moralmente aceptable usar las vacunas contra la COVID-19 que han utilizado líneas celulares de fetos abortados en su proceso de investigación y producción. La razón para considerar moralmente lícito el uso de estas vacunas es que el tipo de cooperación al mal del aborto provocado del que proceden estas mismas líneas celulares por parte de quienes utilizan las vacunas resultantes es remota. El deber moral de evitar esa cooperación material pasiva no es vinculante si existe un peligro grave. Sin embargo, se debe subrayar que el uso moralmente lícito de este tipo de vacunas, debido a las condiciones especiales que lo posibilitan, no puede constituir en sí mismo una legitimación ni siquiera indirecta de la práctica del aborto. De hecho, el uso lícito de esas vacunas no implica ni debe implicar en modo alguno la aprobación moral del uso de líneas celulares procedentes de fetos abortados. Al mismo tiempo, es evidente que la vacunación no es, por regla general, una obligación moral, y que, por lo tanto, la vacunación debe ser voluntaria, aunque sea recomendable, especialmente para proteger a los más débiles y más expuestos. Sin embargo, quienes por razones de conciencia rechazan las vacunas producidas a partir de líneas celulares procedentes de fetos abortados deben tomar las medidas con otros medios profilácticos y con un comportamiento adecuado para evitar que se conviertan en vehículos de transmisión del agente infeccioso. Aprovechar la crisis para crecer, pero evitar los conflictos. Este ha sido el mensaje dirigido por el Papa a la Curia Vaticana en su tradicional mensaje navideño. El Papa Francisco pronunció el tradicional mensaje a la Curia con motivo de las fiestas navideñas. El pontífice reconoció que esta es la Navidad de la pandemia. Pidió ver la parte positiva de la actual crisis y evitar, a la vez, la extensión de los conflictos. La crisis de la pandemia, dijo el Papa Francisco, es una buena oportunidad para hacer una breve reflexión sobre el significado de la crisis. Este flagelo ha sido un banco de pruebas no indiferente y al mismo tiempo una gran oportunidad para convertir y recuperar la autenticidad.
La Iglesia, dijo el Papa, es un cuerpo en crisis perpetua precisamente porque está vivo, pero nunca debe convertirse en un cuerpo en conflicto, con ganadores y perdedores. De esta manera se esparcirá el miedo, se volverá más rígido e impondrá una lógica uniforme, lejos de la riqueza y pluralidad que el espíritu le dio. Las autoridades financieras australianas están investigando el destino de 1.700 millones de dólares enviados a su país por el Vaticano desde 2014. El Vaticano transfirió 1.700 millones de dólares a Australia desde 2014, sin el conocimiento de los obispos australianos. Es un total de 400.000 transacciones. Eso supone una media de 60.000 transacciones al año, casi 200 transacciones diarias, de unos 4.000 dólares cada una. A pesar de la enormidad del monto total de las transferencias, varios líderes de alto rango de la Iglesia en Australia, hablando bajo condición de mantener el anonimato, dijeron que estaban sorprendidos por la noticia y que desconocían las transferencias de fondos. Las transacciones coinciden con el nombramiento del cardenal australiano George Pell como prefecto de la Secretaría de Economía en 2014 y su empeño en limpiar la corrupción, por lo que parece probable que ese dinero estuviera huyendo del Vaticano para no ser descubierto. Las transferencias se aceleraron durante el periodo en que el cardenal Pell se enfrentaba a las investigaciones en Australia y alcanzaron su punto máximo cuando estuvo al margen del control financiero del Vaticano. Tras el contagio de COVID de 2 cardenales de la Curia, el Papa se ha hecho un PCR. Aunque ya han pasado 10 días de eso, no se saben los resultados. El limosnero apostólico, el cardenal polaco Konrad Krajewski, quien se ocupa de realizar las obras de caridad por parte del Papa Francisco, se encuentra ingresado con neumonía debido al coronavirus en el Hospital Gemelli de Roma. También ha dado positivo al virus el cardenal Bertello, presidente del Gobernatorato, el organismo que gobierna la Ciudad del Vaticano. No se han dado más datos sobre su salud. Tras conocerse estos datos, el Papa se sometió a un análisis, cuyos datos aún se desconocen. Estuvo en contacto directo y sin protección con el limosnero poco antes de que se supiera que éste estaba infectado. Si deseas estar al tanto de lo que va sucediendo en la Iglesia, puedes hacerlo en nuestra página web de noticias www.católicosonline.org. De parte de todo el equipo que hace Magnificat, os deseamos que este año sea próspero para todos ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.